Bueno, mi saludo con mi Usted quiera. No, prefiero sin micrófono. Bueno. A todas, a todos, gracias por la invitación. El comité Morroni, digamos, lo fui investigando, buscando también el porqué del nombre. Fui descubriendo que Morroni, digamos, y Roberto, el otro compañero que con él murieron en la represión policial allá en Uruguay hace años, bueno, fueron parte también de lo que nosotros decimos esa policía, bueno, que en este caso violenta, ¿no? Que ellos estaban en solidaridad con algunos compañeros que estaban pidiendo asilo en Uruguay. Estos días estuve en Uruguay, estuve un poco con equipos de compañeros que están trabajando en los museos de la memoria, en los observatorios, distintos lugares de la memoria en Uruguay. Estábamos viendo un poco a ver cuál era la situación que se producía en Uruguay y viendo, comparando, no sé si es comparar, pero en cierta medida tratando de trabajar un poco lo que nosotros desde Argentina venimos también impulsando desde hace rato. En mi caso soy miembro del CERPAC, que somos una entidad que estamos en 14 países de América, entonces en cada uno de estos países, cuando hablamos de derechos humanos, de hecho tenemos situaciones distintas o graves en cada uno de los lugares. En estos días tenemos compañeros amenazados en Colombia, por ejemplo, que se tienen que ir del país porque están amenazados de muerte, porque ahí se está produciendo un hecho importante que es bueno, la FARC en un proceso de volver de las montañas y en cierta medida volviendo a construirse como un partido político, como un sector partidario, están asentando en determinados territorios, apoyados por muchas entidades, también estamos nosotros trabajando con ellos, pero en cierta medida también muy amenazados, como ha pasado en otros lugares donde hubo equipos o compañeros, como ha pasado también en San Salvador, con el Martí, con otras organizaciones que han tenido todos esos dramas, digamos, esos problemas en toda una primera etapa de ser parte del movimiento político de esa región, y por supuesto que los tenemos aquellos otros que nunca nos van a permitir, digamos, que exista un planteo diferente a nivel político. Nos pasa en cada uno de los países. Si nosotros vamos a mirar lo que está pasando en algunos lugares muy cerca, Paraguay por ejemplo, nosotros fuimos como observadores el año pasado, observadores de situaciones muy graves que está pasando con el movimiento campesino, reprimidos muy violentamente, sus tierras arrasadas, muchos dirigentes campesinos con la excusa de que son miembros del ejército de Paraguay, Ejército Popular Paraguayo creo que lo llaman, los tienen presos. Fuimos a visitarlo a Tacumbú, a la cárcel, y bueno, evidentemente con ellos y estuvimos viendo con sus familiares toda una situación que se estaba produciendo en Paraguay, por el cual el objetivo en realidad era desmantelar el tema del movimiento campesino, que es muy fuerte allá, y de alguna manera también sacarles territorio y tierra, ¿no? Y en cada uno de los países nos pasa esto. Es cierto también que en el tema de nuestra historia hemos pasado, la mayoría de estos países hemos pasado por un proceso muy fuerte que fue el papel de las dictaduras que hemos tenido en cada uno de estos lugares, y de alguna u otra manera en algunos lugares fuimos avanzando en algún proceso y en otras se han quedado todavía como en aquella etapa, aunque iniciamos un proceso de democracia que todavía nos falta mucho. Si nosotros miramos lo que fueron las dictaduras, cada una de ellas han cumplido un rol muy importante de intentar destruir todo lo que eran movimientos sociales, movimientos políticos y fundamentalmente la organización de nuestro pueblo. Por ahí, hoy, en la Comisión Campo de Mayo, decimos, estamos, es importante que estemos hoy en un sindicato, decimos, bueno, recuperar un poco la historia de lucha de los trabajadores, porque vemos que en cada uno de estos países uno de los objetivos principales era destruir todo lo que era organización sindical, organización de los trabajadores. En Argentina, de hecho, la mayoría de nuestros delegados, la mayoría de las fábricas, especialmente de las multinacionales, fueron presos, torturados y muchos de ellos desaparecidos. Y entonces, cuando nos planteamos el tema de la recuperación de la memoria o ver qué hacemos en este marco, decimos en principio tenemos que volver a recuperar la historia de lucha de nuestros compañeros, de nuestros trabajadores, de los sindicatos, de los cuerpos delegados. En cierta medida recuperar va a significar volver a retomar las banderas de aquella etapa, la bandera que los compañeros llevaron adelante, por el cual los persiguieron, los apresaron,
a muchos de ellos los secuestraron y los desaparecieron. En cierta medida decimos la importancia que tiene que el movimiento obrero y el movimiento de masa de nuestros pueblos en cierta medida tome esas banderas y vuelva a recuperar el tema de la construcción de lo que nosotros llamamos, y como todos llamamos, la construcción del poder popular. Por ahí, si nos vemos la realidad de los países, es cierto que hemos sufrido un proceso diferente. No es lo mismo Paraguay con 35 años de Stroessner, que se planteaba destrucción de todo lo que él llamaba el comunismo, pero en realidad era destrucción de toda organización de nuestra gente, lo que significa hoy intentar recuperar de a poco todavía esa cuota realmente de democracia participativa, democracia real, donde todavía tenemos parte del gobierno, parte de esos miembros de esas dictaduras, todavía siendo parte de los gobiernos actuales. Nos pasa en Paraguay como nos pasa en otros países de América. En algunos de ellos se ha podido sentar a dialogar por lo menos, pero cuando comenzaron a trabajar lo que fueron llamadas las comisiones de la verdad, en muy poco se ha recuperado realmente la historia de nuestros compañeros y la verdad de lo que ha pasado. En solamente 3 de estos países, desde los gobiernos se impulsó el tema de las comisiones de la verdad, Argentina, Chile y San Salvador, y el resto es como que fue la lucha de nuestra gente, de nuestro pueblo, que fue consiguiendo avanzar un poco sobre el tema de la verdad. Recuperar la verdad significa saber qué ha pasado, el porqué, responsabilidad y buscar que de alguna manera la justicia interviniera y saber qué ha pasado con nuestros compañeros. Los otros países, aparte de estos 3, han tenido distintos procesos para poder llegar a esta verdad. Y la verdad, en algunos lugares, como pasó en Perú, ha sido para tergiversar la realidad. La verdad allá para ellos era hacer conocer la verdad que ellos querían hacer conocer, o sea, la mentira de siempre. En algunos otros lugares, como nos ha pasado en algunos países donde hubo sectores que se acercaron a contar lo que había pasado, hubo persecución, bueno, muchos de nuestros locales, del CERPAI y de otras organizaciones, hubo allanamiento, atentado, secuestro de nuestros compañeros, aquellos que se atrevían a hacer acercarse a algún testimonio. En muchos de estos lugares fueron reprimidos y secuestrados. En otros lugares es como que esa verdad se fue cerrando, digamos, no fue posible.